Bueno, pues bienvenidos a este curso de Access 2010. Tal vez ya hayan visto mis videos de Access 2007. Ahora nos vamos a centrar en la versión 2010 de este poderoso programa para hacer base de datos manejables con Visual Basic, con código de Visual Basic, y vamos a aprender pues muchos trucos que no hemos visto en los demás videos. Para acceder a Access 2010 tan solo tenemos que irnos al icono iniciar y ponemos las palabras Access 2010. Nos aparece el icono, presionamos, se inicia esta pantalla. En esta pantalla podemos ver varias opciones. Tenemos el botón de guardar objeto como, guardar base de datos como, abrir, que este nos sirve para abrir una base de datos ya existente. Una lista de aquí tenemos, estas son pues una lista de base de datos que ya he realizado y se ponen por defecto en esta pestaña. Cuando aperturen por primera vez Access 2010 no les aparecerá esta lista en el software que tienen en su máquina. Les quiero comentar que la extensión del archivo que reconoce Access es un archivo con extensión ACCDB. De igual forma tenemos este botón de reciente que nos dice qué base de datos he abierto recientemente. Podemos ver aquí la lista. Vamos a regresar a la pestaña nuevo. En pestaña nuevo vemos una serie de iconos. En el inicio tenemos base de datos en blanco, base de datos web en blanco, plantillas recientes, plantilla de ejemplo y mis plantillas. En la base de datos en blanco quiere decir que todavía no hemos creado una base de datos y debemos crearla para empezar a usar Access 2010. Tenemos también la opción de crear una base de datos web en blanco. Así es, efectivamente Access 2010 también nos sirve para hacer base de datos para la web. Lo iremos viendo poco a poco. Ver esto, base de datos web en blanco, pues sería pasarse de gatear a caminar, y debemos de empezar a gatear primero para aprender bien todo lo relacionado a Access 2010. De igual forma tenemos un icono que se llama plantillas recientes. Estas son plantillas que podemos encontrar en Microsoft, sin embargo no se apertura ninguna. Tenemos plantillas de ejemplo, doy clic, nos aparece una serie de plantillas que ya vienen preconfiguradas para simular una base de datos. Estas plantillas nos las ofrece Microsoft, pues se puede decir gratuitamente, pero son bases de datos muy, podría decirse muy pobres, ya que solamente utilizan la funcionalidad de Access, que es la administración, la relación de base de datos. Nosotros vamos a entrar en más profundidad, vamos a crear una base de datos con código Visual Basic y que se actualicen los campos utilizando pues Basic. Regresamos a la pestaña inicio, tenemos en mis plantillas, presiono y estas plantillas ya las he aperturado. Es por eso que me han abierto en esta sección este espacio de iconos. Tenemos, y regresamos a inicio nuevamente, tenemos plantillas de Office.com. Estas plantillas se pueden encontrar en Office.com. Desafortunadamente, pues Microsoft no desarrolla muchas plantillas para Access 2010. Son muy pocas y la verdad pues están muy escuetas, están muy, pues como los había repetido, están muy pobres. Primero vamos a crear la base de datos, pero antes de que se me olvide, Access 2010 tiene una particularidad, pues en diferencia con sus otras versiones. Vemos que al iniciar el programa nos aparecen estas pestañas, cosa que no aparecen en las versiones anteriores de Office, porque pues realmente estamos hablando de la paquetería de Office 2010. Si presiono, me voy a inicio, a crear datos externos, herramientas de base de datos. Podemos acceder a estos iconos sin haber creado la base de datos, aunque lo recomendable es crear la base de datos antes de empezar a trabajar en ella. De hecho, no podemos crearla
cómo sería a diferencia un archivo de Word en el cual estamos trabajando sin guardar y esto nos permite el software. En Access es diferente. Primero se crea el archivo y automáticamente se va guardando todo lo que vayamos haciendo de la base de datos. Vamos a crear una base de datos en blanco para empezar. Presionamos en el icono base de datos en blanco, ya lo he seleccionado. En el nombre de archivo voy a elegir un nombre de archivo. Vamos a poner prueba de NACOS. Vemos esta carpetita de aquí, presionamos y elijo una ruta para crear mi base de datos. La voy a poner en el escritorio, ya dependerá de ustedes en dónde quieran ponerle. Vemos que para el tipo de base de datos nos aparecen los formatos 2002, 2003, el 2000, 2007 y proyectos de Microsoft Access. Vamos a dejarlo por defecto, Access 2007. No pasa nada si elegimos esta opción, ya que aquí lo que nos está sugiriendo es que desde la versión 2007 la extensión del archivo es ACCDB. Le damos a aceptar y para crear la base de datos presionamos en el botón crear. Inmediatamente en este momento las tablas de la base de datos se han creado, por lo cual en el próximo video veremos empezaremos a trabajar con todas las opciones que tiene Access.